Sí, bueno, pues tu experiencia pues es muy amplia desde el movimiento social mismo, desde la organización social, quiero decir, a través de los partidos, a través de también el ejercicio de la representación popular en el Congreso y también en el ejercicio de funciones públicas. Te ha permitido y te permite tener una visión muy amplia de lo que ha sido esta historia y de lo que viene adelante. El movimiento indígena finalmente pues está fragmentado, pienso yo, está un poco, digamos, en un atolladero muy grande debido a esto que mencionas, la cooptación de no uno, sino muchos de los que estuvieron participando en este esfuerzo de que concitó el Congreso Nacional Indígena y la firma de los acuerdos de San Andrés. Pero ahora, ¿cuál sería el referente o cómo sería desde tu punto de vista la forma de fortalecer a los pueblos indígenas, más allá de las declaraciones bonitas y quizás un camino y una clínica y todo esto, sino justamente de que pudieran ejercer pues la autonomía? Los zapatistas han dado un ejemplo de corrección al momento de valorar las circunstancias y pues desandar de alguna manera o modificar las estructuras que ya se habían dado ellos mismos. Me refiero a las juntas de buen gobierno, a los municipios autónomos que ahora ya tienen esta otra denominación, los GAL, en donde pues han tratado de adaptarse a la circunstancia, pero a nivel nacional, ¿cómo percibes tú que pudiera haber una mayor fuerza, un mayor impacto para lograr justamente pues el reconocimiento de los derechos, el ejercicio, decían antes, por la vía de los hechos, de todos estos derechos que pues ahora en el mundo globalizado pues están cada vez más amenazados? Bueno, mira, nosotros como opción de política, pues eh, yo en el 2003 renuncio al PRD y renuncio a todos lo que correspondía en cuanto a cargos públicos se refiere. Y entro dentro del ámbito del apoyo al zapatismo y al Congreso Nacional Indígena. A lo largo de todos estos años, el EZ pues, ha dado pues, una demostración palpable de lo que podría ser el que se cumplan no solamente los acuerdos de San Andrés, sino muchas de las propuestas que nosotros hicimos durante el diálogo y la negociación en el territorio de los propios zapatistas. Y como tú dices, se han dado cambios en sus estructuras, incluso una crítica a sus propias estructuras que adoptaron durante algunos años, ¿no? Las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos zapatistas, aduciendo de que aún en ellos se había dado una cierta, digamos, desgaste digamos, que hacía que se disolvieran esas juntas de buen gobierno y que prevaleciera lo que es hoy el común, ¿no? Que es la no propiedad y el hecho de que las formas de gobierno sean a niveles muy locales y no ya como se venía practicando con las juntas de buen gobierno que reunían, digamos así, varios municipios. Esto ha dado también una demostración palpable de la profunda vocación autocrítica del propio zapatismo, que tiene el valor de romper estructuras que surgen de su seno al ver que éstas ya no funcionaban como ellos querían que funcionasen. Entonces, el zapatismo actual expresa pues muchos de los deseos que los que hemos estado defendiendo derechos indígenas, como en tu caso se refiere, con todas tus publicaciones y todo tu trabajo de difusión y comunicación al que te has dedicado todos estos años, este, eh, vemos el zapatismo pues como una esperanza en cuanto a los pueblos se refiere y en cuanto al cumplimiento de la libre determinación y la autonomía.
No obstante, y siendo, como te digo, parte del apoyo al zapatismo, vemos también, de alguna manera, que es difícil mantener estructuras más allá de lo regional, ¿no? De tal manera que no se ha podido tener la fuerza suficiente de carácter político como para intentar imponer esta visión de los procesos autonómicos en otros territorios, y ha sido pues sumamente difícil mantenerlos. El caso de la CRAC, por ejemplo, que se ha venido disolviendo en parte por las represiones, en parte por las implosiones, y también el caso de muchos otros procesos autonómicos que viven efímeramente organizaciones que de pronto se desgastan o son aniquiladas por la contrainsurgencia, por el actuar de grupos paramilitares, incluso en sus territorios, y de lo que hoy es el flagelo de un gobierno como el que tenemos, que es la aceptación tácita de la existencia de grupos criminales que actúan golpeando a las organizaciones políticas que pretenden resistir incluso los megaproyectos. De tal forma que hoy en día pues veo que no solamente la militarización pone en el territorio actores armados que podríamos llamar legales, aunque no legítimos, sino al mismo tiempo se utiliza por parte en muchos lugares del Estado de grupos que actúan como el paramilitarismo a base de las estructuras criminales que rompen movimientos de resistencia, que asesinan a dirigentes, y este es el estado en el que vivimos hoy. Es una situación muy vulnerable para los derechos indígenas. No tendríamos nada que festejar en estos 30 años en términos de lo que es la actual situación de los pueblos indígenas. Bueno, y bueno, también pues a nivel nacional, ya lo has mencionado, hay ejemplos, hay alternativas, Cherán, la CRAC misma, los zapatistas, en Latinoamérica no se diga, los movimientos indígenas en algunos países pues han logrado cambiar gobiernos, se han posicionado dentro del poder y sin embargo pues vivimos un tiempo de canallas, donde en el mundo entero pues vemos grandes atrocidades, que derecho internacional, y mucho menos que Carta Universal de los Derechos Humanos, y mucho menos hablando de los pueblos originarios. Ante este panorama, ¿qué alternativas, qué perspectiva podemos nosotros vislumbrar para los lustros y década que viene? Mira, yo sostengo una metáfora no, no muy alentadora, pero que estamos nosotros siguiendo la ruta del salmón, ¿no? O sea, nadando a contracorriente. Estamos, si hoy en día a millones de personas están ahorita protestando contra su monstruo interno que se llama Trump, me refiero a Estados Unidos con este movimiento en contra del ICE y de las estructuras neofascistas que mantiene. Imagínate en lo que corresponde a los derechos de los pueblos indígenas, que siempre son muchísimo más vulnerables a los ataques que este tipo de estados sostienen. Creo que sí, que ha habido muchísimos lugares en donde los pueblos indígenas han tratado de prevalecer, pero lamentablemente en muchos de ellos pues han sido criminalizados. Me refiero al Chile de Boric, un fracaso de estos gobiernos supuestamente de izquierda, pero que en realidad son tutelados por el propio capitalismo, o en situaciones como no, Colombia, por ejemplo, Brasil, en donde pues muchos de los derechos indígenas son los últimos en ser reconocidos, si se reconocen. De tal manera que podríamos hacer como una recapitulación de la actual situación, y aunque
como bien lo dice, se mantienen estos focos de resistencia, como los de Cherán, lo que corresponde a organizaciones como la CRAC o en otros lugares donde se dan este tipo de movimientos autonómicos, no estamos en el mejor momento, pero creo que, como lo dices, sobre todo el inicio de este año el secuestro de un presidente en funciones y su esposa en Venezuela, ¿no? Esta burda y terrible violación al derecho internacional, pues nos coloca en una situación de franco deterioro de cualquier marco legal. Ya no hables de Naciones Unidas, ya no hables de la fracasada Organización de Estados Americanos, de la Corte Penal Internacional, etcétera. Estamos viendo en lo que sucede en el Medio Oriente, el ataque que se está dando contra los kurdos, y lo que está ocurriendo en América Latina con esta incursión que se da contra Venezuela y con el asedio que se quiere dar a Cuba, estamos viviendo una época de las más difíciles que yo recuerdo. Hacemos recuentos los que ya tenemos más de 30 años de lo que ha sido todas estas décadas de lucha y comentamos entre nosotros que nunca habíamos vivido una época tan difícil como la que estamos viviendo, donde realmente lo único que nos queda es seguir manteniendo vivas las estructuras que tenemos, así como las tenemos, y seguir apoyando los movimientos, así como están los movimientos, y seguir pues luchando. No queda de otra más que seguir como los salmones a contracorriente. Reitero la necesidad de seguir apoyando a todos los procesos que se muevan abajo y a la izquierda, seguir manteniendo las posiciones anticapitalistas. Yo agregaría también el antiimperialismo. Creo que no se puede ser anticapitalista si no se es antiimperialista. Y bueno, pues te agradezco muchísimo esta entrevista y pues un abrazo muy solidario a todas las luchas de abajo y a la izquierda.